Bienvenidos al programa Encuentros y Desencuentros, totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en tu programa Encuentros y Desencuentros. Mi nombre es Mónica Sotelo. Te doy la bienvenida a través de Starlight Radio. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues le doy la bienvenida también a Armando Espejel, psicólogo y educador para la paz. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Hola Moni, muy buenas tardes. Adrián, buenas tardes. Logan en cabina, muchas gracias por tu apoyo y a Starlight Radio por el espacio para compartir este programa. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hola, hola Adrián, ¿dónde andas? Hola, aquí andamos. Buenos días, estimada comunidad, escuchas, radio escuchas. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a todos, a todas por su presencia y qué bueno. Aquí estamos, Logan, por tu parte técnica en este apoyo. Perfecto. Pues el tema de hoy es, lo platicamos un poquito antes de entrar, bueno, la importancia de tener un botiquín, pero en este caso un botiquín de emergencia para un corazón roto. Estaba parafraseando un poquito lo que debería de contener un botiquín y pues me preguntaba si tendría que tener potasio, calcio, hierro, cobalto, bicarbonato, no sé, complejo B, penicilina, talidomina, condramamina y vitamina C, un histamínico, vitamínico y analgésico para el dolor. A lo mejor a muchos les va a sonar este estribillo, a mí me pareció muy divertido cuando me lo volví a encontrar en redes sociales y dije, ¿cómo somos de creativos al momento de enfrentar una pérdida, de enfrentar este truene? Y puede ser tan dramático como canciones que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, como divertidas que nos pueden ayudar a salvar esta situación. Entonces, pues a veces asumimos que el amor es una enfermedad, es un contagio, es algo que tiene que doler permanentemente y pues de ahí el día de hoy nuestros especialistas nos van a estar compartiendo tips que puedan apoyarte a salir de este truene, el primer momento en donde viene esta separación y que parece que nada pinta bien para nosotros, que hay, se pierden las ganas de vivir, se pierde la alegría, y bueno, el día de hoy vamos a tratar de acercarte recursos que sí puedan funcionar en tu botiquín, y si es música, que sea la mejor música para ayudarte a sanar ese dolor que empiezas a enfrentar cuando se va la persona que tanto amaste. Sí, Moni, si quieres aprovechamos y justamente el intento o la intención de este programa es poder aportar a este botiquín recursos que nos puedan ser útiles para enfrentar este primer momento de la pérdida, ¿no? En algún momento platicamos en el programa sobre experiencias de duelo y nos fuimos como a temas mucho más generales. Aquí tratamos de ser más específicos y determinar en el tiempo este primer momento justo en el que ocurre la pérdida y es cuando mayor shock o mayor impacto emocional se genera en nosotros y que de no saberlo manejar adecuadamente, pues podemos caer en conductas impulsivas que puedan ir en nuestro perjuicio, o incluso también tomar como decisiones de querer atacar a alguien más o de violentarnos con nosotros mismos o con las personas que sentimos fueron el origen de esa pérdida o de la situación que en ese momento resulta tan impactante y difícil de afrontar. Entonces, de la mano de mi buen amigo Adrián, trataremos de hacer lo mejor posible para ir compartiendo poco a poco, pues ideas y como bien decías, recursos, uno de ellos la música, que al final también mueve desde dentro las fibras y las emociones y que si las sabemos canalizar y hacer buen uso también de la música y de sus recursos, se vuelven también parte de este botiquín. Adrián, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué piensas tú? Hola, pues excelentemente bien, un día cálido. También ahí podemos usar como recurso ampliar nuestra mirada
no solamente a lo que nos está sucediendo en este evento que nos está causando ahora sí que un poco de revuelo en nuestro corazón. Mirar alrededor significa poder ampliar la mirada. Ese sería el primer tips. Ahorita que dije un día cálido, la sensación de tomar esa calidez del ambiente sirve como apoyo. No quiere decir que lo resuelva, pero por ahí empezamos con ese botiquín. ¿Qué hay alrededor del clima, el ambiente? A algunas personas les gusta mucho como cuando llueve, la tierra mojada. Entonces ahí hay conexión con el olfato, no solamente con la vista. Entonces ahí empezamos a desplegar todo ese botiquín. Yo aportaría esto para empezar a ampliar la mirada y hacer uso de nuestros sentidos para poder darnos cuenta que no solamente lo caótico está surgiendo en ese momento, sino que además están otros aspectos de la experiencia. Sí, exacto. Y tomar también como referencia este primer momento de impacto y, la sensación, ¿no? A lo mejor comenzando por definir esto del corazón roto, pues haciendo como una referencia al dolor emocional que viene provocado por una pérdida, ¿no? Y es esta experiencia, es subjetiva porque cada quien de acuerdo a sus significados le va dando este incluso nivel de intensidad a ese dolor. Y la idea es que, como bien dices, aunque de momento es totalmente abrumador y pareciera que abarca todos los sentidos y todas las áreas de mi vida, una experiencia de este tipo, uno de los grandes recursos es comenzar poco a poco a tratar de salir de ese pantano emocional inmediato y buscar los recursos también que pudieran venir de la gente más cercana, que en mi opinión también es uno de los grandes refuerzos y se vuelve parte de esta red de contención. Esta gente que pudiera estar a mi lado puede representar un salvavidas y ser parte realmente de mi proceso sanador, o todo lo contrario, los malos consejos también pudieran ser agravantes. Y la idea es que, bueno, que podamos ir poco a poco a tratar de compartir ideas, recursos, herramientas que en este primer momento de shock pudieran ser los más adecuados para empezar a recuperarnos de la experiencia del dolor emocional que viene de una pérdida. Que sería un poco como lo que en otros programas tocamos sobre la experiencia del duelo, o sea, te vas a enfrentar primero a este primer momento de que ya la persona con la que compartiste, sea mucho, sea poco tiempo, ya no está contigo, ya no está presente en tu vida, y bueno, enfrentarlo, aceptarlo, pues viene siendo como esta primera confrontación que tienes contigo, ¿no? Sí, sí, se vuelve como que este primer impacto directo, como bien dices, Moni. Y si les pareciera buena idea, Moni y Adrián, a lo mejor comenzamos por un caso tipo, un caso Sí, típico. perfecto. A lo mejor a partir de una pérdida en una relación, ¿no? Que es como lo más cercano a la experiencia del corazón roto. Y de ahí intentaremos de manera sana, a lo mejor extenderla a otras áreas de experiencia de pérdida. Pero quizás la más común pudiera ser esta experiencia donde viene eh, una de las partes de la pareja y totalmente lastimado porque acaban de terminar con él, ¿no? En el mejor de los casos, en realidad acuden a ayuda psicológica o terapéutica, pero la realidad es que la mayoría de las veces no es un recurso que surge en la mente de una persona, ¿no? Vendrá como ya después de tratar de acomodar y de ciertos intentos y de ciertos tropiezos, y entonces es cuando después de un buen rato la gente considera esta opción, pero no es como que la generalidad que se considere a alguien que pueda acompañarte a vivir esta experiencia, ¿no? Como que no es atribuible muchas veces al acompañamiento terapéutico, pero la verdad es que sí es muy útil por esta capacidad que podemos ofrecer justamente los psicólogos y los especialistas para orientar, ¿no? Para darle rumbo a esta experiencia y ese momento principal tan agobiante y tan doloroso, muchas veces es difícil de resolverlo solo. Y bueno,
¿no? Por ahí platicábamos a manera de risa cómo también culturalmente tenemos un patrón de cómo hacerle frente a estas pérdidas. Y la escena típica pues sería personaje que se va a ahogar sus penas en la cantina y pone la música más dolorosa. Y Ya sé. entonces es como esta tendencia al sufrimiento, ¿no? Culturalmente hablando. Así es, así es. Curiosamente, recuerdo algunas veces que me tocó ir a un bar. Ya ven que en los bares luego hay ese karaoke, y me ha Sí, tocado escuchar canciones, yo le llamo lacrimógena. Sí, 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 y son de esas canciones que ponen representando toda nuestra época, porque son canciones de los 80. ¿Recuerdan cuando cantaba Pedro Infante, cuando cantaban grandes artistas, de cómo vivían las experiencias dolorosas? así es. No en balde, eso fue una realidad. Ahorita que mencionas la parte cultural, pues los hombres muchas veces en esa parte de refugiarse en ese sufrimiento se metían cantidades de alcohol impresionantes. Y ahí trataban de volver a regresar en un ir y venir, y si termino, no termino, perdóname, les llevaban flores. Es impresionante toda esa experiencia, cómo sucede y cómo hoy en día relativamente se sigue asemejando esa realidad de aquellos entonces. ¿Cómo ven ustedes? ¿Será o no será eso todavía? Sí, sí, de hecho, pues incluso como ahorita mencionas tú los hombres, pues yo creo que también ha ido en aumento, cada vez son más chicas también las que pues han subido a este pedestal a sus ídolos como, pues por mencionarte algunas, Jenny Rivera, Paquita la del barrio, ¿no? Que obviamente ya son este estandarte, Edith Márquez, de decir que ella representa el dolor que la mujer está enfrentando ante la pérdida del amor que estamos ahorita tratando de aterrizar algunos recursos y que lo ocupan muchas veces para eso, ¿no? Para el desahogo, entre comillas. Lo pongo así porque pues al final del día a veces parece una constante estar ahí. Sí, yo creo que vale la pena totalmente dedicarle como mucha atención al valor de este bagaje cultural sobre el que somos formados, Uh -huh. a partir sobre todo del ejemplo también, ¿no? Porque muchas de nuestras respuestas emocionales a la pérdida y más a este tipo de pérdida, pues tienen que ver también de la manera en la que mi propia familia, mi propio sistema históricamente se ha hecho cargo de este tipo de dolor. Y por ahí decíamos también, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es ineludible porque forma parte de la experiencia humana. Siempre que tengas un apego, un afecto, el dolor va a venir de la mano, ¿no? Y es como pensar, el dolor es la calle inevitable por la que hay que transitar en la vida, pero el sufrimiento sería esta decisión de yo quedarme a construir una casa ahí en la calle del dolor, ¿no? Es decir, si hay un acto, a lo mejor muchas veces involuntario e inconsciente, que nos impide transitar como libremente de ahí, comenzando muchas veces por la culpa. Y ahí es donde también en algún momento ya platicamos el tema, pero me parece muy importante porque en este primer momento de la pérdida, cuando parece que ya de verdad no hay vuelta de hoja ante esta experiencia y ante esta persona que se retira de mi vida, lo primero que viene, me parece, ni siquiera es como una reflexión crítica, analítica sobre lo que ocurrió. El primer lugar al que yo voy como a remontarme es a qué hice mal, ¿no? ¿Qué es lo que no tengo o por qué no soy tan valioso y suficientemente bueno para que esta persona se quede conmigo? Y ese ha sido a lo mejor uno de los mayores índices de lo que la gente me refiere, sobre todo pacientes en esta situación, ¿no? Pero es que yo creí que estaba bien y yo pensaba que la situación estaba como bien, teníamos problemas, pero yo trataba de, etcétera.
Y entonces este primer lugar emocional al que acudo a mí mismo ni siquiera es un lugar sí crítico sano, sino es de qué hice mal o por qué no fui suficientemente valioso. ¿Qué piensan? Muy cierto, Armando. De hecho, el sentimiento que está de fondo es una sensación de inadecuación. No me estoy siendo adecuado a la otra persona, y esa autocrítica que hace falta se vuelve sufrimiento, porque en vez de ahora sí que desmenuzar la experiencia, hacer la reflexión, caemos inmediatamente en que yo soy el que estoy mal y no me lo merezco y por eso me está pasando lo que me pasa. Así es. Y no solamente eso, sino que además traemos, porque muchas veces están involucradas creencias ahí, de esa sensación de inadecuación viene, como tú hablaste hace rato, del ejemplo, de la historia, de todo lo que nuestros padres hacen y cómo nosotros aprendemos de esos ejemplos. Entonces, si yo me siento inadecuado y no merecedor, ¿qué sucede? Pues traigo mis experiencias anteriores en donde parecía que me sucedió lo mismo, y es ahí donde empieza el sufrimiento, porque a través de esos pensamientos del pasado y esas emociones que surgieron en el pasado se vuelven presentes porque las traemos a nuestro ahora, pero lo que provoca es una especie de recrear lo mismo, y a veces no me pasa. ¿Y qué sucede cuando estas cosas pasan? Pues se perpetúa la creencia y se confirma la creencia, porque entonces yo puedo decir con verdad que eso me pasa siempre. Entonces caemos en un momento de absolutismo, de totalidad, y que así es mi vida. Eso es parte del sufrimiento. Entonces, como primer tip es identificar de qué manera me estoy metiendo en ese sufrimiento, qué es lo que hago. Y a partir de eso que comentas, Adrián, me parece un buen momento como para poder aportar en complemento a lo que tú dices, justamente que dimensionar se vuelve un recurso que tiene que estar también ahí en mi botiquín, no extenderlo a todas las áreas de mi vida y no extender como esta sensación de fracaso y culpa, como tú bien dices, a que todo es malo, a que todo en mi vida siempre está mal, a que soy una persona que no vale y entonces esa experiencia que pudiera estar delimitada en una relación de pareja de uno a uno, resulta que tiene un impacto avasallador que abarca todas las áreas de mi vida y termino por convertirla en un estándar y en una categoría de catástrofe donde pareciera que yo vivo y que todo mi ambiente es igualmente doloroso, ¿no? Y catastrofista. Así Esta es. parte de dimensionar es básicamente el evaluar tu nivel de autoestima, ¿no? Lo que va a reflejar el cómo estás terminando esa relación. Sí sería como por ahí por donde tendrían que ir ellas o ellos evaluándose. Sería como no perder de vista también lo que hay bueno en mi vida y que este momento o que esta experiencia como tal tiene que ver con mi pareja y tiene que ver con esta área en particular, que no tendría yo por qué extenderla, por ejemplo, a mi trabajo o a otras áreas donde quizás sí soy exitoso, donde quizás sí soy proactivo, sí tengo experiencias positivas y demás, pero utilizo esta experiencia y entonces como si se regara un vaso en toda la mesa y entonces resulta que toda la mesa está mal, cuando en realidad solamente es el área en la que, bueno, se derramó ese espacio del agua, ¿no? Por ejemplo, del vaso. Ok. Sí, en Allí, otras palabras, es como aprender a apreciar el fondo blanco en vez de fijarse en el punto negro del cuadro. Esa es una Exacto. buena analogía. A veces nada más estamos buscando el defecto de ese cuadro y ese es el punto negro. Y no solamente buscar el punto negro, sino que además lo exacerbamos, lo magnificamos, y eso hace que el sufrimiento se expanda en vez de disminuir, porque lo que veo como un punto negro lo agrando y digo, híjoles,
Ahí es donde lo que hemos estado hablando ahorita, de dimensionar de lo importante que es ampliar esa mirada y poder ver que pues, a lo mejor nos va bien en otras áreas. Exacto. Sí, Y porque además la única posibilidad terapéutica que existe para salir de cualquier situación, no solamente de una pérdida, sino de cualquiera que nos cause dolor o conflicto, es a partir de la parte sana que tenemos. Entonces, negar esa parte positiva de nuestra personalidad, de nuestras emociones, pues terminan por agravar la situación y lejos de reconocer los recursos que tengo, es negar todos mis recursos y entonces ahora sí parece o pareciera que esta experiencia es totalmente aplastadora y que no tengo salida. Ese es como siempre el primer instante al que nos confrontamos como seres humanos cuando enfrentamos una pérdida, ¿no? Y más de este tipo, cuando es la pareja, la persona con la que yo me veía el resto de mi vida, y de repente me avienta este balde de agua fría, donde me somete a toda esta sensación personal de inadecuación que habla Adrián. No soy suficientemente bueno, algo hice terriblemente mal, y entonces, ¡pum! Esa es como el primer momento que se extiende inconscientemente y ojalá no sea como muy duradera la emoción, pero que abarca esto, justamente, que todo en mi vida está mal ahora sí, y por eso se vuelve como muy importante como tratar de recobrar un poquito de piso y decir, bueno, vamos a dimensionar esta situación, ¿no? No todo está tan mal, ¿qué sí tengo? Y entonces ahí comienzo por hacerme responsable, que es diferente a la culpabilidad. Ay, perfecto, le estás contestando un comentario que justamente me enviaban. Yo estoy ahí, yo estoy en ese proceso de sentir que todo lo hice mal y ahora que sigue. Y obviamente, pues ahorita que estás comentando tú esto, pues ya le estamos dando pues la siguiente pauta, ¿no? Ella ya se enfrentó a este dolor, está en esta cuestión de no saber para dónde moverse y ahí entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si ya identifiqué que estoy ahí. Sí, bonito. así es ahí también importante en ese dimensionar, en ese ampliar la mirada, es cuando hacemos lo contrario, es decir, nada más estamos viendo el punto negro, pues sí es importante revisar con qué frecuencia se hace, porque cuando ese es un hábito, es decir, lo hemos repetido en muchas ocasiones anteriores, pues difícilmente logramos dimensionar. Y si aunado a eso hay una sensación de baja autoestima, pues no es tan fácil mirar un recurso externo, no es tan fácil dimensionar. Es correcto. Entonces, sí valdría la pena como un poquito también revisar esta parte de que a veces los mismos hábitos que se convierten en hábitos viciados, pues no nos permiten lograr esa mirada, esa dimensionalidad. Entonces, creo que ahí damos un paso más a fondo y ver qué se puede hacer en estos casos cuando es casi imposible en ese momento encontrar un recurso de que hay algo positivo, ¿no? Entonces, aquí es donde valdría la pena mencionar también cómo nuestra biología del cuerpo se activa en todo este sistema. Cuando sucede una pérdida, se activa el sistema de alerta en nuestro cuerpo. Háganse de cuenta que el sistema nervioso parasimpático se activa y empieza a generar lo que instintivamente hacemos, que son tres cosas. Huimos, nos peleamos, ya ves que hace rato mencionaste, Armando, cómo algunas personas entran en ese momento de violencia con el otro. Así es. Esto quiere decir que el sistema simpático se está activando para la lucha, para la pelea, de que esto no está bien, esto no tiene que ser así, no te vas a ir, no te voy a dejar. O bien la otra que sucede, que huimos. Y la tercera que también se presenta en estos momentos de shock es el congelamiento. Justamente es, no sé, no estoy seguro, lo que comenta la persona que no sabe qué hacer,
habría también como que revisar si en el cuerpo también se experimenta esa sensación de congelamiento, porque no solamente es mirar lo que me sucede alrededor, sino lo que me está sucediendo internamente, Claro. además de los pensamientos, de las emociones, de corporalmente cómo me encuentro en ese estado de shock. ¿Qué me está sucediendo? Tiendo a paralizarme, tiendo a la depresión, a que no tengo ganas de pararme o quiero estar huyendo. A veces estamos huyendo en ese hacer, o me peleo y me quedo. Entonces, también esa es otra cosa, como un tips importante, ver qué está pasando en nuestro cuerpo en ese momento de la experiencia o después de la experiencia. Y complementando esta idea, Adrián, justamente me parece que es a partir de lo que mencionábamos antes, de cómo yo he aprendido de mi propia historia con los personajes más cercanos, incluso entre mis papás o entre mis hermanos, etcétera. Esta primera respuesta que tú dices me parece que brota de manera inconsciente a partir de lo que yo he conocido, lo que es familiar para mí y que a veces ni siquiera hay un primer momento de análisis. Como tú bien decías, a lo mejor dimensionar, ampliar mi visión del mundo es un paso como un poco más racional y cuando soy un poco más consciente. Pero un paso atrás viene esta respuesta inmediata que puede ser de acuerdo al patrón aprendido, puede ser violento, ¿no? Violento hacia afuera, violento hacia adentro, o puede ser de congelamiento también, ¿no? A lo mejor he aprendido de las experiencias que cada vez que mis papás se pelean y parece que terminan y están a punto de divorciarse, mi mamá entra en un estado de bloqueo donde no sabe qué hacer, se pasa medio día como encerrada en su cuarto y ya después termina mi papá pidiendo perdón y vuelven a la normalidad, ¿no? Y entonces estos patrones de conducta aprendidos también están introyectados y se vuelven parte de nuestra propia manera de actuar y de hacerle frente a las pérdidas. Entonces sí, coincido contigo en que hay un primer momento que es ni siquiera consciente y ni siquiera es por supuesto, menos va a ser analítico, ni la parte más sana de nosotros, sino va a ser esta proyección inmediata de lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, y ¡pum! Voy a reaccionar, ¿no? Entonces, este primer momento es de reacción y la fisiología del estrés que tú describías es lo que va a marcar la pauta, ¿no? Si ataco, si me ataco o si me congelo, ¿no? Perfecto. Ese es el escenario. Yo creo que con esta primera introducción que ya le están dando algunos tips de cómo van identificando, vamos a ir a un primer corte musical y bueno, pues regresamos con el siguiente paso. ¿Qué más vamos a incluir en nuestro botiquín? Quédate con nosotros, regresamos en un momento a nuestro programa Encuentros y Desencuentros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso en tu programa Encuentros y Desencuentros. Hemos estado hablando de el botiquín de emergencias para un corazón roto. ¿Qué debe incluir en estos casos? ¿Qué es lo que tenemos que poner en un botiquín de corazón para un corazón roto? Y eso es lo que estamos recibiendo hoy de parte de nuestros expertos y compañeros de micrófonos. Armando, Adrián, adelante para continuar con estos tips que nos están haciendo de mucha utilidad para toda la audiencia, y les comparto un comentario que tenemos de nuestras escuchas. Dice: identificar una relación y ver que tengo los mismos hábitos, me detengo y empiezo a escuchar que a otras personas y ya no quiero estar en el mismo sometimiento, y es cuando estallo y me doy cuenta que huyo. Eso es lo que nos comenta ella de lo que escuchó en el primer bloque. No sé si sea como coherente lo que nos está poniendo, le encuentren ustedes ahí el punto y nos puedan aportar algo para este comentario. Y de todas maneras yo lo estoy escribiendo para ver si nos puede ampliar un poquito más lo que pues está sintiendo en este momento, ¿no? Oye, ¿recuerdas que el episodio pasado habíamos comentado si alguien se anima a entrar a nuestro auditorio para vivir la experiencia directamente con el compartir con nosotros? Le podemos mandar el enlace y que entre aquí a este escenario de compartir. Eso Claro, también ayuda mucho. claro que sí, para que también ella pueda ser un poquito más pues cercana a lo que quiera ella Ya, expresar, exactamente.
O Si que se nos anima, grabe un adelante. audio. Si no se anima, a lo mejor que nos grabe el audio, Moni, pudiera ser. Perfecto, sí, le mando ahorita mensajito y bueno, sobre eso ya vamos ampliándolo. Les voy a compartir el comentario en el chat y ya ahí vamos viendo, ¿vale? Y mientras tanto, a lo mejor para no desatender su pregunta, me parece en Ujú. relación a este análisis que veníamos realizando, que justamente pareciera que una respuesta, por lo poquito que creí entender, ustedes me irán como corrigiendo si yo me equivoqué, eh, que parece ser como una tendencia personal de ella, huir, ¿no? Es decir, dentro de estos escenarios que planteábamos de atacar, de permanecer, de bloquearte, también estaba la de huir. Y esta también puede ser una respuesta ante las pérdidas, ¿no? Y a lo mejor también en esta cúmulo de experiencias personales, yo ya, para no tener que someterme a la experiencia tan dolorosa, prefiero a lo mejor simplemente evadirla, porque al final del día esa es la situación de huir, es evitar, y es evitar meterme al camino del dolor que yo no quiero sentir otra vez. Y esta actitud de alguna manera también se va constituyendo como una falta de compromiso para las siguientes relaciones, ¿no? Porque en cuanto yo empiece a detectar que pueda haber cierto tipo de conductas o de señales que me puedan meter al dolor que yo no quiero transitar, entonces incluso puedo provocar yo las pérdidas que son mucho más manejables porque yo las provoco, a exponerme a una pérdida en la que resulta que es hacia mí, y esa experiencia tan dolorosa de sentirme inadecuado, no valioso, no reconocido, pues mejor la termino regresando de esta manera. Es lo que creo haber entendido. Y entonces aquí la sugerencia sería, pues tratar también de entender, o sea, hacer un trabajo personal. Ahora sí, si no está la experiencia del dolor que me evite voltar hacia adentro, tratar de ver ahora sí cuáles son los ingredientes, de manera responsable empezar a volcarme a mi historia, a mis experiencias y tratar de resolverlas de origen. Sí, ahí que mencionas ahorita de hacerse responsable de eso, sí cabe la pena mencionar un primer tips ahí. Cuando la persona se da cuenta, en este caso nuestra compañera está mencionando del hábito de huir, que no estoy seguro si es siempre o es en esta ocasión nada más, pero el simple hecho de haberlo nombrado como algo que se está presentando en mi experiencia actual, ese darse cuenta, ese es el primer tips. Si no nos estamos dando cuenta de lo que nos está sucediendo mientras lo estamos viviendo, quiere decir que estamos en el automático. Y bueno, pues sucede eso mucho con frecuencia. Normalmente estamos en el automático. No siempre tenemos la posibilidad de estar consciente de lo que está sucediendo en este momento, en este instante presente, y actuamos. Entonces yo pondría como primer valor que qué bueno que esta joven ya se dio cuenta que hay una tendencia a la huida. Ujú. Ahora, el siguiente tips, y siguiendo con ese ejemplo, cuando habla de la responsabilidad, Armando, sería también, antes de gestionar una resolución, es ver de qué maneras son las que tiendo a huir. ¿Qué es lo que hago huyendo? Puedo dar un ejemplo inclusive personal. A veces cuando yo huyo de un dolor, lo que me sucede es que empiezo como a leer, me pongo a leer mucho, 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 leo, 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 leo. Otra forma de esquivar o de huir, además de meterme en esa mente racional, es ponerme a hacer ejercicio. Entonces, son formas en las que me ayudan y al mismo tiempo no me ayudan. Me ayudan porque me están sacando del problema de manera temporal. Eso también es muy bueno porque sirve como un apoyo, pero al mismo tiempo si ya seguimos en ese darnos cuenta, hay que ver con qué tanta frecuencia entonces dedicamos a hacer esos otros hábitos.
Claro. porque entonces se va a convertir en dos hábitos. Primero el hábito de la huida y luego el hábito de no querer quedarnos en el dolor porque estamos o metiéndonos muchas actividades, me refugio en el trabajo, me refugio en el ejercicio, me refugio en el cine, hay gente que se pone a ver series todo el día con una cubeta de helado y se estampa todo el helado y son sus maneras de resolver. Y creo que son las formas en las que esas personas están lidiando con el dolor o en esa parte de querer lidiar con el dolor que no se ha resuelto, pero sí sería como mirar qué estoy haciendo, cuáles son mis actividades en las que estoy inmerso mientras me está sucediendo esta experiencia. Ese darse cuenta es bien importante como primer tips. Perfecto, para que vayan tomando nota de todo lo que vamos a ir incluyendo pues en este escaneo que nos vamos a hacer de forma personal para poder sanar esa herida ante una ruptura que estamos enfrentando, ¿no? El corazón roto. Y creo que me gustaría también como aportar en esta mesa de ideas que estamos compartiendo, cómo es que en realidad en este primer momento poder detectar si estoy listo, ¿no? Para hacerle frente a la situación, si no siento que pueda hacerle frente. También dentro del botiquín tendría que estar estos datos y estos teléfonos, y yo siento que de verdad en este primer instante no cuento con los recursos y la fortaleza suficiente para sobrellevarlo, siempre se vale contar con esta red que de alguna manera nos permita contener, ¿no? El primer momento de contención es muy importante, puede ser la mamá, el amigo más cercano, pero siempre dividir o compartir este dolor lo va a hacer un poquito menos grave, ¿no? Sobre todo cuando históricamente no hemos sabido cómo responder favorablemente ante este tipo de situaciones. Y lo comento porque ahorita también en un pequeño mensajito, ya fue de una amiga mía que me lo está mandando de manera personal y me decía esto, me decía, ¿sabes qué es lo primero que yo hago? Dice, si yo no sé qué hacer, generalmente te hablo a ti, a mí como amigo también, no como psicólogo, pero dice, esta pudiera ser un primer buen tip, es algo que vale la pena considerar. Si yo evalúo la situación de inicio y siento que necesito un poco de apoyo, pues se vale acudir a mi red de apoyo, a mi red de amigos, a esta gente cercana que me puede ayudar a contener este primer golpe fuerte que estoy viviendo, ¿no? Ahorita que dices amigo psicólogo, bueno, pues ¿cuál es tu teléfono, Armando, para que la gente también pueda acudir? Sí, como dato cultural. Sí, claro, y si quieren aprovechamos al ratito en un comercial y compartimos todos nuestros datos, Adrián, Moni. Claro, por supuesto, si gustas decirlo, de hecho yo le aprovecho también el espacio para recordarles los que ya de forma directa tienen obviamente nuestro teléfono y que nos hacen favor de compartirnos estos comentarios, pues gracias. Pero también tenemos el chat de la estación que es el 44 61 17 22 87 y por supuesto los teléfonos que ahorita nos van a proporcionar tanto Armando como Adrián ya para que de forma individual se acerquen a ellos y puedan recibir pues una atención ya más directa, ¿no? Así es. Y ahorita que mencionas amigo, Armando, Sí, sí es bien importante que se busquen amigos, amigas que tengan esa escucha amorosa, porque a veces cuando acudimos con los amigos, que no son tan amigos, pero que ahí están, a veces en vez de recibir esa escucha, esa presencia del otro, pues empiezan a criticarnos, ya ves, ya volviste a caer en lo mismo, yo te había dicho, te lo había advertido, y eso, discúlpenme, es juicio. Entonces, en esa búsqueda de amigos, amigas o gente cercana, es bien importante que se busquen personas que no las vayan a enjuiciar, no las vayan a criticar y que van a tener la posibilidad de que las escuchen. Porque lo más importante en este momento, cuando yo me siento mal, es que me escuchen,
Si la otra persona me está interrumpiendo, o a veces sucede que, fíjate que lo que te pasó a ti me pasó a mí tal día, a tal hora, y Exacto. fíjate que yo viví esto, y entonces ya le cortó la palabra, ya. El otro tomó la palabra y ya no permitió que el que estaba realmente atravesando una situación difícil ya no la pueda compartir. Entonces sí, búsquense personas que las escuchen en esa amorosidad. Es bien importante que quede claro esto. Que lo incluyan en su botiquín, una persona que sepa escuchar. Exacto. Entonces ya no fue cualquiera, sino personas que nos sepan escuchar, porque ese es el objetivo justamente. A veces no necesitamos consejos, solamente la capacidad de verbalizar el dolor que tengo y con que el otro me escuche y esté ahí escuchándome es suficiente. Si están tomando nota, vamos a ir a un segundo corte musical y bueno, pues ahí vamos a seguir incluyendo aportaciones de valor que van a incluir en su botiquín de emergencia para ese corazón roto. Regresamos en breve. Buenas tardes. Este programa de encuentros y desencuentros, el tema de hoy, qué incluir en el botiquín de emergencias para un corazón roto. Y bueno, a lo largo de estas secciones hemos estado compartiendo el cómo puedes ir identificando cómo vives ese proceso, acercarte, comentaba Armando a un principio del programa, a un acompañamiento terapéutico que es quizá el último recurso que llega a surgir en la mente, identificar qué te mantiene en ese sufrimiento, es decir, dimensionar qué sientes, cuál es tu estado emocional, si hay enojo, si tienes ganas de huir, si te quedas paralizado ante toda esta situación que estás viviendo. Y bueno, pues también aportaban la parte de incluir personas que tengan esa facilidad de escuchar, que sean empáticas, que te permitan simplemente desahogarte. Y pues para continuar con todos estos tips que sin duda van a ser un botiquín bastante nutritivo, pues vamos a continuar con nuestros especialistas Armando y Adrián que nos están acompañando en este programa. Adelante, Armando. Sí, bueno, hace ratito nos quedamos un poquito en la idea, sin embargo, ahorita también creo que estamos cayendo en la reflexión de los pasos más importantes a considerar. Reconocer el cómo me siento resulta indispensable y aunque pareciera que es una primera experiencia dolorosa, el continuar negándolo tampoco es que le vaya a aportar demasiado. Entonces tratar de hacerle frente, no evitar o no evadir ningún tipo de emoción o de sentimiento que venga de la mano y que también ahorita escuchábamos y que también vale la pena reconocer el valor del llanto, ¿no? Es esta capacidad física que va de la mano de nuestros recursos para dejar salir también el dolor, ¿no? Entonces esta parte emocional que puede transitar por el cuerpo a través de las lágrimas, también es una expresión bien válida y bien valiosa en una experiencia y en un primer momento de encuentro ante la pérdida. Eh, Llorar no solamente, no, tenemos una cultura, sobre todo los varones, de evitar el llanto, ¿no? De evitar esta expresión que pareciera denotar vulnerabilidad, fragilidad, y eso es algo que dentro de nuestra cultura es muy complicado de asimilar y de asumir en su peso. Quizás cada vez un poco menos, pero me parece que el estigma todavía sigue vigente y no es algo que un varón se permita de primera instancia, ¿no? Por eso es que recurrimos generalmente al enojo y el enojo en el varón muchas veces también detona o esconde el dolor. Perdón, ahí Así es, Armando. sí, Otra sí, cosa perdón. que Sí, sucede, además de lo que culturalmente le sucede al hombre como un estigma, también hay un estigma muy común en la mujer cuando tiene que ser la niña buena y tiene que aceptar todo lo que suceda en su relación de pareja, inclusive a veces hasta la misma traición, la infidelidad, la parte del maltrato físico verbal. Ese es otro estigma que también sucede mucho en nuestra cultura. Y cuando uno termina la relación, pues a veces sucede en ese hábito repetitivo, pues volvemos a buscar otra mujer, otro hombre similar al anterior. claro. Eso se vuelve justamente
la pregunta, ¿y por qué vuelvo a toparme con hombres así? Claro. Y no es que no tiene mucho que ver tampoco con que, pues es que atraigo y atraigo y atraigo. Creo que esa es una parte, sin negar que lo que atraemos, lo que tenemos que aprender, pero hay otra parte que es importante mirar, justamente cuando estos hábitos están en el automático y no nos damos cuenta lo que hay de fondo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, como dije hace rato, que era bien importante caer en cuenta, y la otra parte de qué es lo que está sucediendo cuando entro en este shock, cuáles son mis emociones, y como bien dices, Armando, permitirse llorar es un primer punto, pero también está bien permitirse enojar, pero no enojar con el otro, ni guardar ese enojo. Ahí puede haber un tip de que si uno está en un momento de enojo, bueno, pues puede agarrar la almohada y darle unos cuantos golpes al colchón ahí para poderle sacar esa descarga. No quiere decir que la descarga sea el único tips, pero sí libera un poco ese enojo que está guardado. Es una forma, así como cuando éramos niños y jugábamos a los almohadazos, en vez de estarle dando almohadazos al otro, se lo damos al colchón y esa es una forma de descargar ese enojo que se siente en caso de que se experimenta. Si no quieren acudir a ese tipo de descargas, bueno, otra forma que ayuda mucho es a dibujar, es una forma de sacar lo que está dentro, que a veces no lo podemos sacar con palabras, pero sí se puede liberar a través del dibujo o de la escritura. Hay personas que les gusta escribir su diario y esa es otra muy buena forma de acudir a poder expresar lo que no podemos en palabras, lo hacemos a través de imágenes o lenguaje escrito. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que entonces estamos en este punto bien interesante donde compartimos que desde este primer momento doloroso que parece rebasar todas mis fuerzas, lo que se vuelve un primer recurso es liberar, ¿no? Liberar todo, utilizar cualquier recurso que me permita liberar esta experiencia tan dolorosa, que permite irla drenando de manera que yo cada vez esté un poco más claro. Aquí finalmente es este dolor avasallador el que pareciera el primer gran momento difícil de superar y la primera tarea se vuelve liberar, ¿no? Liberar y contener hasta que podamos llegar ahora sí a un momento en el que se haga más profundo el análisis y se haga un poco más profundo hasta que en algún momento podemos o pudiéramos llegar a comprender el origen real de lo que le dio vida a esta situación, me hago responsable, trato de mejorar en ese sentido y de esa manera tratar de vacunar mis siguientes relaciones después de todo este proceso, ¿no? Pero sí creo que esto que tú comentas es muy útil, estrategias, recursos y herramientas que nos permitan de entrada en este momento tan difícil, liberar para poder aliviarnos. Así es, y aprovechando este momento, ahorita me acabo de acordar un libro buenísimo que yo leí cuando estuve en situaciones de crisis dolorosa. La autora es una monje budista, se llama Pema Chödrön. Lo deletreo Pema, que dice Pema, y la segunda parte, Chödrön, es Chedrom, Chedrom. El libro se llama Cuando todo se derrumba. A mí ese libro realmente me cambió la vida. Yo he compartido este libro porque no solamente es maravilloso, sino nos hace dar cuenta de cómo es posible a la hora de liberar esas emociones, poderlas abrazar y contenerlas. Y cuando nuestro sistema regulatorio, es decir, nuestro sistema nervioso se da cuenta de que empieza a lograr una autorregulación, es decir, regresar al punto de equilibrio,
ya con el tiempo y con la práctica y con el entrenamiento, nos abre la posibilidad de poder gestionar de una mejor manera estas emociones. Entonces, en este primer paso de liberar, también implica abrazar, es como zambullirse en la experiencia. Esto no es fácil y tampoco es tan sencillo decir, ay, sí, ¿para qué me quiero meter si voy a sentir que me voy a ahogar? Porque dentro de las terapias que doy, muchas veces me comentan los clientes, es que yo ya no quiero estar en el dolor, si lo que quiero es salirme. Y entonces estamos buscando todo el tiempo como estrategias de cómo salirme, cómo me salgo, qué hago, qué no hago. Y se convierte en una lucha interna, porque es tanto lo que me abruma que no puedo sostenerlo. Aquí hay algo bien importante a mencionar. No se trata de generar una retraumatización en su experiencia. Ah, no es que a fuerzas ahora me voy a quedar abrazando mi dolor. No, no se trata de eso. Este es un camino largo que es de poco a poco ir viendo qué tan capaces somos de sostener nuestra experiencia y qué tan capaces somos de liberarla. Pero no se trata nunca de empujarse a sí mismo. A veces nos empujamos y a la hora de empujarnos, pues nos quedamos atrapados. En vez de que resulte una liberación o un sostener esa emoción, me quedo atrapado. Porque también sucede que ese hábito se repite y no nos damos cuenta de que yo solo me estoy empujando hacia esa orilla de lastimarme más. Entonces es como empezar a notar pequeños pasos de qué tan capaz soy de liberar o de abrazar. Y en la medida en que no se sobrepasen a sí mismos, a sí mismas, háganlo. Eso es un poco a poco. Sí, finalmente todo este proceso que estamos hablando y a lo que nos somete una experiencia de este tipo es a readaptarnos, ¿no? O sea, en realidad el proceso biológico, psicológico y emocional es adaptativo, ¿no? Hablábamos de la salud mental que en realidad tiene que ver con los recursos que cuento para volver a adaptarme a los entornos y poder también ir como aprendiendo a conocerme y a reconocerme y a partir de ahí yo tener mi propia propuesta sobre lo que espero y quiero para mi vida. Y en este sentido, me parece muy valioso lo que menciona el estilo de terapia que maneja Adrián. Y bueno, hay muchísimos abordajes para poder hacerle frente también a este proceso de aprendizaje para poder adaptarme. Y a partir de ahí es cuando yo puedo ir entendiendo que cada experiencia, cada situación de dolor y de conflicto, en su esencia y en lo más profundo, me ofrecen la oportunidad de voltear a ver lo que queda pendiente. Todas estas experiencias que quizás no he sabido matizar, que no he sabido corregir ni acomodar de manera correcta en mi vida, y por eso es que se siguen repitiendo justamente. Y el valor de la repetición está en que voltee a ver de manera adecuada lo que siento que me ha quedado sin resolver y pendiente. Las experiencias dolorosas siempre nos van a remitir porque va a ser esta respuesta automática y lo que va a poner y despertar en automático son los recursos vigentes con los que yo vaya contando. Porque si de manera automática yo respondo con lo aprendido solamente, pero no he incrementado mi cantidad y mi calidad de recursos para hacerles frente, entonces tampoco es que haya yo aprendido demasiado, tampoco es que yo haya puesto mucha atención, simplemente me he dedicado a evitar el dolor, como dice Adrián, más que reconocerlo y valorar también el sentido de aprendizaje que le aporta a mi vida, ¿no? Así es. De hecho, en esa parte que hablas de adaptabilidad, el recurso, la herramienta es un reajuste creativo. Por Así es. naturaleza, todos somos creativos. Eso es algo con lo que nacemos. A veces, cuando éramos niños, ¿recuerdan cómo creábamos cosas, juegos?
actividades, esa parte se nos dio durante muchos años. Entonces, pues si alguno ya no lo tiene, es hora de volverlo a recuperar. Eso se recupera, esa capacidad de creatividad y de hacer reajustes creativos es lo que justamente nos permite salirnos de este primer momento. Y es solamente echar ahí un poco a la parte del cuerpo, porque también se trata de escuchar al cuerpo. ¿Qué quiere mi cuerpo en este momento? Es como una primer pregunta ante una situación de primer salida, es ir hacia adentro y ¿qué quiere mi cuerpo? Confíen en el cuerpo. El cuerpo tiene una sabiduría organísmica muy importante que hemos echado a la coladera y no tomamos en cuenta. Pero también esa sería otra posibilidad de aprender a escuchar al cuerpo en una situación para poder agregar a su botiquín. ¿Tú qué dices, Moni? Yo digo que justamente la parte de hacerle caso al cuerpo, y lo ponías en un ejemplo de la guerra de almohadas o el desahogo con las almohadas, que justamente ahí me ponía a pensar pues la que es la actividad física, ¿no? Es decir, dedicarme ese tiempo que a lo mejor me había pospuesto, que no me había puesto a dedicarle los 20 minutos de caminata, de inscribirme al gimnasio, de irme a nadar o simplemente a caminar, es parte de la atención que te vas a poner tú y estar contigo en esos momentos en los que haces ejercicio también le va a dar un poquito de claridad a tu mente, ¿no? Que a veces en el primer bloque lo decía, ¿no? No sabes qué hacer, aún no identificas qué sientes, empezar a darte esos espacios de tiempo para estar contigo, sea de manera activa, te va a dar ese empujón de ver hacia dónde es a dónde quieres ahora dirigir esos pasos, pero es ocupándote principalmente de ti. Claro, y ahorita que dijiste gimnasio, me acordé de que durante un tiempo tomé kickboxing y eso también ayudó mucho a esas descargas. Porque en general las artes marciales, todas, no buscan atacar, nada más buscan utilizar la energía vital de vida para defenderse. Y no se trata de agredir al otro, sino simplemente de hacer un uso correcto de esa energía que de repente sube a todo lo que da y no sabemos qué hacer con ella. Es como un volcán en erupción y muchas veces en ese enojo lastimamos a los demás o cuando nos lo guardamos y no lo gestionamos, pues se queda atorado en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Y bueno, las artes marciales a algunas personas les ayuda también a liberar. Continuando con ese botiquín, es importante que puedan buscar cuál sería la mejor forma para cada quien. Obviamente no a todos le viene la parte de las artes marciales, pero la parte de hacer pilates o hacer otra actividad, hay personas que les gusta mucho el danzón, entonces utilizan el baile como una descarga. Entonces yo agregaría a aquellas personas que quieren, que se sienten mejor descargando a través del baile, háganlo. Esa es muy buena forma, también bailando. Si nos pueden ayudar allá en controles, me comentan algunas de nuestras radioescuchas que no se está escuchando la transmisión, si hay alguna falla en cabina para que nos pudieran ayudar a revisar esa parte y bueno, pues podamos seguir compartiendo este punto que bien comentas, Adriana. No les gusta hacer ejercicio, pero de una forma divertida, pues yo creo que el baile es una forma de pues canalizar esa energía, incluso de interactuar con otras personas y que te saquen un poquito de ese aislamiento en el que a veces caemos al enfrentarnos a una ruptura, ¿no? Ya dice que ya se escucha nuevamente. Sí, entonces repite la idea, Moni, lo importante que también puede ser no solamente las artes marciales. Sí, no, finalmente encontrar la actividad y que lo proponías antes de que se perdiera ese poquito la señal. Obviamente el checar qué actividad es la que tú prefieres, y si en este caso el ejercicio como tal, la disciplina, como es un arte marcial, el entrar a hacer aparatos, natación, cualquiera de estos no es algo que te atrae,
pues encontrar la forma. A lo mejor te gusta el baile y lo proponíamos ahorita, la disciplina, los ritmos latinos, el jazz, el ballet, cualquiera de estas que pueda ayudarte a canalizar esa energía, incluso integrarte a nuevos grupos de amistades, pues va a ser una forma en la que no te claves tanto en este dolor que de momento enfrentas, ¿no? Así es. La zumba, yo he escuchado que le funciona mucho a las mujeres. Exacto, sí, es muy divertida y aparte pues finalmente es en grupo y pues encuentras a muchas personas de tu género y incluso también hombres que ya se empiezan a integrar a estos grupos. Los maestros son buenísimos, a veces obviamente ellos son los que llevan al grupo de chicas y pues las hacen que sacan pues todo eso a letargo en el que a veces caemos ante eventos que nos van pues pasando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así es, Armando, ¿cómo ves? Sí, yo les comparto aquí también dentro de los mensajitos que estoy recibiendo. Uno de ellos me pregunta cómo es que uno se deshace o si en realidad es que uno va a lograr deshacerse de estos pensamientos recurrentes de querer estar con esa persona, porque dice, bueno, en algún momento haces algún tipo de reflexión, medio reaccionas, pero dice estos pensamientos que son recurrentes para querer volver a estar con esa persona, ¿cómo se resuelven? ¿Qué le Ahorita que tú compartimos? dices eso, eh, algunas técnicas, no quiere decir alguien, lo primero, lo más importante es que cada quien encuentre la manera de resolverlo. Yo he escuchado a algunas personas que cuando suceden ese tipo de pensamientos de que traen de vuelta a recrear el pasado de esa persona donde se provocó la ruptura, dicen la palabra cancelo pensamiento negativo. A algunas personas le funciona, no les funciona a todos. A mí en lo personal no, un tiempo me funcionó, pero ahora ya no me funciona. Hablando de los mismos pensamientos, además de cancelarlos, otra cosa que también un tiempo estuvo en mi vida es de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. Entonces yo empezaba como a fantasear. Debo ser honesto, en la adolescencia la fantasía me ayudó a salir de las crisis emocionales. Recuerdo un par de veces que me dijeron que no, ya ven que antes se decía, oye, ¿quieres ser mi novia? Y entonces la respuesta del no, ay Dios, cómo fue doloroso esa parte. Y bueno, yo en mi mundo de fantasía me veía ahí fantaseando y decía, ay, sí, ahora sí me dijo que sí. Y empezaba como a imaginarme escenarios así de ir a pasear, ir a conocer lugares. Bueno, pues las fantasías en su momento me funcionaron. Esto es como invertir los pensamientos negativos por positivos o fantasías. Esas dos cosas de cancelar el pensamiento y de fantasías estuvieron presentes en mi vida como un motor para poder salir. Entonces, por eso es importante seguir aclarando. Cada quien tiene que encontrar la forma en la que logra librarse de los pensamientos. Hoy en día, a mí me funciona, voy a usar una metáfora, es como cuando esos pensamientos están exageradamente presentes. Imagínense como una nube, como muchas nubes que están pasando. En ese momento pasan todas esas nubes y en vez de empezar a encontrarle figuras a esas nubes, ya ven que luego las nubes, mira, esta nube la veo en forma de animal, esta nube la veo en forma de esto. Ahí es cuando estamos atrapados en el pensamiento. No podemos evitar que pasen nubes, que se presenten las nubes. Las nubes son justamente los pensamientos y la forma en que puedo yo observar esas nubes es dejándolas pasar. Poco a poco, a lo largo de los años, he podido entrenar la mente a que tenga la certeza de que esas nubes son momentáneas. Y bueno, lo que sucede ahí es que dejo pasar las nubes. Otra metáfora que se me hace muy interesante es, por ejemplo, cuando
hay tráfico y tú estás observando el tráfico a la orilla de la carretera y cuando tú te pones a ver el modelo, las llantas, el color, ahí ya te volvió a atrapar el pensamiento. Si uno deja pasar los coches sin clavarse en la forma de ese coche, estás dejando pasar el pensamiento. Entonces, lo que me sucede hoy es dejar pasar el pensamiento sin construir una historia, sin apegarme a eso. Y el recurso ahí muy importante para poder salirse de eso es la respiración. Me funciona en vez de estar en el pensamiento o dejar pasar el pensamiento, es irme a mi cuerpo. Ya ven que hace rato les comenté de la importancia de escuchar el cuerpo. Bueno, cuando uno pone la atención en la respiración, se diluyen esos pensamientos, se disuelven. Es como el foco de atención que está cambiando de dirección. En nuestra mente ocurre un testigo interno que es la atención que se está moviendo a todos lados. Y cuando aprendemos a darnos cuenta a dónde se mueve ese testigo interno, podemos enfocarlo en nuestra respiración y es la manera en la que se disuelven esos pensamientos que nos están en ese momento atormentando. Esto es una práctica, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Ayuda mucho la meditación, acompañarla de la meditación. Y si no, en nuestra práctica cotidiana, pues podemos irnos hacia la respiración cada vez que nos acordemos. Es como un volver a comenzar, porque no es que estemos todo el día en el momento presente, pero un volver a comenzar amablemente sería otro punto para nuestro botiquín. Es un volver a comenzar amablemente con ustedes. Ese sería lo que se me ocurre ahorita. ¿Qué dicen? Y además, ¿sabes qué, Adrián? Para terminar es decir, como complementario a estas técnicas que tú estás proponiendo, es entender ya de manera un poco más racional que estos pensamientos recurrentes tienen que ver con el apego, de manera que darme a la tarea de entender mi apego hacia la persona y hacia las condiciones alrededor de la persona pueden ser también una garantía de que se minimice la presencia de estos pensamientos, porque los estaría atendiendo de manera directa. Y entonces, cuando aparece todas estas estrategias que nos compartió Adrián, me parecen muy valiosas. Y en un segundo momento, para tratar de ir minimizando la frecuencia de estos pensamientos, es analizar un poco más a profundidad cuál es mi nivel de apego, a qué emociones estaba resolviendo la persona con la que yo estaba, de manera que eso me impedía o evitaba que yo las tuviera que resolver por mi cuenta, ¿no? Porque en un trabajo amoroso, cuando uno entiende que la relación llegó a su fin, ya no hay algo que me sujete o que me haga sujetar a la persona. Entiendo el proceso y el ciclo que compartimos juntos y desde ahí intento liberar y dejar ir. Pero cuando hay esta persistencia en los pensamientos de querer obsesivamente regresar con esa persona, me parece que me habla más de mí, de mis pendientes, de aquello que creo que el otro resolvía por mí, o quizás yo tengo un pendiente, quizás que tenía que atender y no lo alcancé a tramitar de manera adecuada. Y la manera más correcta sería, desde mi punto de vista, analizar mi apego, analizar esta situación que me mantiene tan conectado con la idea obsesiva de querer estar en la vida de la otra persona o de que la otra persona esté en mi vida nuevamente, pero aquí la pregunta sería ¿para qué? Entonces por ahí va un poquito la reflexión en cuanto a lo que estamos platicando, ¿no? Ya en un nivel un poquito más de análisis, más profundo, pero estoy totalmente de acuerdo. Este primer momento de aprender a dejar ir esta obsesión emocional de la persona con la que yo quiero estar se vuelve vital y las propuestas de Adrián me parecen muy, muy adecuadas. Oni. Así es, pues bueno, ya hemos estado diciendo desde hace un rato que van a compartir sus redes sociales
obviamente si están ahorita realizando alguna actividad, algún taller, también como para que las personas sepan por dónde pueden acercarse con ustedes y bueno, no nada más tomar como la parte del radio donde nos están escuchando tan amablemente y puedan tener este primer contacto que a veces, como lo decían al principio de la transmisión, cuesta trabajo. Si alguien te recomienda, muchas veces todavía hay esa resistencia a acercarse a un terapeuta y bueno, pues ahorita que ya tienen la oportunidad de escucharlos, de ver sobre cómo ustedes llevan este proceso, pues es importante que conozcan a dónde pueden encontrarlos, en qué redes sociales los encuentran y bueno, pues ahí está el micrófono. Adelante. ¿Qué traes algún curso ahorita, Armando? Estoy abriendo, apenas vamos a abrir por ahí uno que va a ser pues por plataforma Zoom sobre temas de lo transgeneracional y demás, pero en cuanto esté bien armado lo compartimos. De momento, si gustan, por lo menos les comparto mi Facebook y estoy como Psicología Integral Armando Espejel. Cualquier tipo de consulta, de pregunta, con mucho gusto ahí en el Facebook, Psicología Integral Armando Espejel. Justo eso. Ok, Bueno, igual en redes sociales te las comparto, pero también Adrián, compártenoslas. Yo de todas maneras en la página de Facebook las subo los de ambos para que pues, puedan acercarse con nosotros, ¿no? Sí, yo actualmente no doy cursos, no estoy en un taller. Sí quiero compartirles un poco de mi vida personal. Yo soy una persona que tiene discapacidad visual, auditiva, en un 80%, y justamente eso, pues, ha sido todo un reto enfrentarlo. Y hay muchos artículos que he escrito acerca de cómo enfrentar adversidades como este tipo, pero eso, el enfrentar situaciones caóticas, bueno, puede ser como ejemplo para todos. Todos siempre hemos estado en una situación complicada. La página es Mente Simple y Disponible, todo junto. Y la I va con Y, Mente Simple y Disponible. Me encuentran ahí en ese blog y hay una serie de artículos publicados acerca de cómo me he vivido, son experiencias personales. Y en caso de que sí quieran acudir de manera personal y pretender una terapia, me localizan en el teléfono 4422 26 72 95. Repito, 4422 26 72 95. Y la página web es Mente Simple y Disponible. Pues muchas gracias. Eso es importantísimo tenerlo. A mí me encuentran en la página de Elige Bienestar. Ahí también hay una serie de cursos, además de Armando y de Adrián, que ya son amigos de hace unos años. Tengo una red de terapeutas que pues tan amablemente también me hacen favor de compartir mucho de su trabajo. Entonces, todo el tiempo estoy en cursos, todo el tiempo estoy en talleres y bueno, pues yo los invito a que la visiten. Ahí van a encontrar pues también presentaciones que ha tenido Armando, que ha tenido Isadora Montiel y bueno, una serie de terapeutas que han trabajado muy de la mano conmigo y ahí las van a encontrar. No son unos, son muchos, por eso es que no les hago específicamente alguno. Y bueno, el teléfono personal es el 442-774-7281. Y bueno, pues también lo subimos en la página de encuentros y desencuentros, que es en Facebook. Y las redes sociales de Starlight Radio también nos pueden vincular a esta página. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Vamos a la recta final para ya hacer un checklist de todo lo que puede incluir nuestro botiquín de emergencias para un corazón roto. Y bueno, todas las alternativas que nos han estado compartiendo están súper interesantes, entonces vamos allá para que les quede súper claro que sí es lo que tienen que incluir en este botiquín. Adelante, chicos. Pues yo me atrevería a agregar uno que para mí ha sido como muy exitoso y tiene que ver con el humor. Es decir, de por sí el shock y el evento traumático, por así decirlo, de la experiencia de la pérdida inmediata es muy complicado. Y sin embargo, ante esos eventos trágicos del momento,
Basta un tipo de comentario chusco, lo que sea, para que mi humor cambie. Y eso yo lo he vivido en consulta con pacientes y después de venir como con esta carga terrible, basta un comentario que pudiera ahí cambiar el giro de mi intención emocional y pensamiento. Y ahí es donde descubrí el gran valor del humor como un medio para empezar a salir rápidamente de esta crisis inmediata de un corazón roto. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es indispensable y era con lo que abríamos el programa, ¿no? El poder reírte de este botiquín que a manera de parodia sonaba y decías, wow, o sea, sí es importante saber que ante una emergencia puedes incluir pues la risa que también hay una yoga de la risa, ¿no? Risoterapia, que también es muy importante. Cuando tú llegas a una sesión, no sé si la han vivido, si la han experimentado, pero cuando llegas con brazos cruzados y te pones en esta cuestión de a ver estos cómo van a lograr hacerme reír, y de pronto ya una vez que avanza la sesión te ves botado a la risa, pues yo creo que es una gran terapia la que estás recomendando. Así es, esa terapia, risoterapia. También está la otra que es muy buena, es la de psicodrama. Justamente a través del teatro se puede liberar mucho también ahí. Claro. Aquellas personas que enfrentan situaciones de corazón roto, cuando usan el psicodrama, es una técnica que es donde tú estás expresando a manera de teatro, actúas tus experiencias y es una forma de empezar a contactar lo que está de fondo, aunque en un primer momento tienes el mecanismo de protección de no sentirlo directamente, sino que es el actor el que lo está sintiendo. Pero a veces cuando la experiencia es muy abrumadora, ponerlo, el sentimiento, poner la emoción en un tercero, nos ayuda a empezar como a darle probaditas. Cuando nos damos la posibilidad de darles esas probaditas en un tercero, es decir, a través del escenario, a través del teatro, es más fácil posteriormente empezar a empaparnos, a contactar de esa experiencia. Entonces, ponerlo afuera es un primer paso para poder conectar con la experiencia y el segundo paso es empezarse a apropiarlo. Y entonces ya no resulta tan abrumador el poder conectar. Y en cuanto a la risoterapia, bueno, es algo que a mí también me funcionó muchos años, pero después, como se convirtió en un hábito, pues ya estaba yo de buenas todo el tiempo y todo el tiempo, es más, yo traía la sonrisa en la boca. Y me tocó varias veces en el transcurso de mi vida que me tocó compartir, es que ya se murió fulano de tal, y yo con la sonrisa en la boca. Oye, ¿estás riéndote o estás sintiendo dolor? Me preguntaban. Y fue cuando me di cuenta que ese hábito de estar de buen humor se convirtió en una cuestión evasiva. Entonces, sí es importante ver que esos recursos que estamos pretendiendo usar no se conviertan a la larga en una situación evasiva. Eso es bien importante. A mí me pegó y me sirvió para evadirme en vez de conectar. Claro, cuando uno no está familiarizado con todas estas cosas, pues como primer momento sirven y ayudan mucho. Eso sí hay que tomar en cuenta. Por eso las técnicas que en un primer momento nos sirvieron con éxito, en la medida en que usemos en exceso esas técnicas, se convierten en defectos. Entonces hay que saber en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Todo se puede emplear, como hace rato dije, la fantasía, en la parte de que es, a mí me sirvió mucho fantasear para salirme, pero después la fantasía pues se volvió algo automático y ya para todo quería fantasear. Llegó un momento en el que quería estar más tiempo en la fantasía que en la realidad. Eso hubo un momento de mi etapa en mi vida que confundí la realidad con la fantasía por haberlo usado en exceso. Entonces,
es como ir mirando cómo voy atravesando las primeras técnicas que uso para aprender a gestionar las emociones. Es un darse cuenta. ¿Me está sirviendo para poder gestionar la emoción o nada más lo estoy usando para evadir más? Es como también un primer momento de preguntarse de qué me están sirviendo lo que estoy usando como tips. Sí, y aquí de lo que estamos hablando es como toda esta serie de recursos que pueden ir en nuestro botiquín, justamente para atender las emergencias, ¿no? A lo mejor se me ocurre que aquí también nos dice mucho de nosotros esta capacidad de irlos utilizando y también ir aprendiendo a dosificar, ¿no? Por ahí sabemos y decimos que hasta el agua es tóxica, ¿no? Todas las sustancias del mundo tienen su grado de terapéutico, donde nos ayudan a recuperar salud, o en un sentido ya de uso excesivo, indebido, pues nos pueden ocasionar un daño terrible. El mismísimo caso del agua, después de cierta cantidad, o sea, 15, 20 litros en el cuerpo, pues ya ahogan y terminan por desquiciar el funcionamiento celular, pero 3 o 2 litros al día nos permiten perfectamente estar y mantener un estado óptimo de salud. Así creo que ese es un muy buen consejo, a partir de primero saber y reconocer que hay muchos recursos y muchas herramientas que en realidad están disponibles y que ante este primer momento de bloqueo pareciera que esta experiencia es abrumadora, es avasalladora, se extiende a todas las áreas de mi vida y no hay ninguna posibilidad de estar bien. Y con este botiquín estamos descubriendo que no, hasta el humor es una herramienta que puede ser parte de esta capacidad de reconocer mis emociones. Llorar es parte de este conjunto de recursos. Y al final estamos hablando de que de manera personal cada uno iremos armando o iremos depositando cada vez más herramientas y recursos para poder tener esta posibilidad de estar bien ante las pérdidas, ante los conflictos, ante las situaciones difíciles. Y que de verdad no hay una sola manera única, específica, que a todo ser humano le aplique. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de ensayo y error, donde estaremos aprendiendo, que esa es la mayor experiencia después de todas las pérdidas y todas estas situaciones en las que la vida nos va confrontando. De tal manera que este botiquín se vuelve responsabilidad totalmente propia. Aquí compartimos una serie de ideas, de opciones, pero la mejor palabra la tiene cada uno de nosotros, e iremos a partir de irnos conociendo, eligiendo cuáles son los más adecuados en cierto momento, y de esa manera es como nos aprendemos a ser responsables de aprender a generar mi propio bienestar y de aprender a hacerle frente a las situaciones difíciles de la vida. Así es, y vale la pena aquí mencionar que lo que no le sirve a uno le puede servir al otro. Por eso este asunto de vivir la experiencia y enfrentarla se vuelve único, particular. Y puede ser que a algunas personas le funcione esto Mejor que estaba estoy discutiendo yo con ella mencionando y a si se otras iba o no no. se iba. Pero el Y ella estaba descubrirse uno diciendo que no, pues, mismo, al como fin de bien cuentas dice es lo mejor, pues quién Armando, quiere que se vaya, en esa parte de aunque sí con quiere que se vaya. autoconocimiento, eso es vital. De ahí yo arrancaría para poner en el botiquín. Y además, ¿qué tan amplio es mi margen de posibilidades? A veces en la vida nos movemos con 1 o 2 posibilidades. Luego entonces, si tenemos más posibilidades en nuestro campo, eso es como si en una metáfora, no es lo mismo mirar en un ángulo de... Una de las cosas que me ha regalado Sí. justamente la ceguera es que tenía un tiempo la vista de túnel. En la vista de túnel
pues se redujo mi margen de posibilidades. Y, por ejemplo, cuando se me caía algo al piso, pues lo que hacía era tratar de buscarlo desde el mismo lugar. Si se me caía una moneda, estaba como tratando de encontrar esa moneda desde el mismo lugar que estaba situado. Sí. Y justamente un regalo de esta ceguera es que aprendí a moverme a otro lugar. Entonces, cuando me cambié de lugar y empecé a buscar la moneda desde otro lugar, me di cuenta que ahí la encontraba. Y desde ese momento me empecé a aprender que a veces cuando estamos atorados en la experiencia, nada más Y además estamos pues viendo fácil, desde güey, un no creo. lugar, estamos observando desde un lugar la propia experiencia. Ayuda mucho cambiarse en espacio, es decir, moverse a otro lugar y mirar desde Caray. otra ¿Ahorita vas a salir perspectiva. o a dónde vas a ir nomás para no, Cuando no eso meter le el pantalón? enseñamos al cerebro a abrir posibilidades de empezar a mirar desde otros lugares, ya no nos quedamos estacionados desde una sola perspectiva. Entonces, un botiquín con mayores perspectivas, con mayores posibilidades, garantiza más fácilmente la gestión de sus emociones. Y que además la buena noticia, Adrián, es que cada experiencia le aporta Abierto. nuevos recursos a este botiquín, de manera que no tiene que ser siempre empezar de cero, ¿no? Cada vez es, ante una situación difícil, voltear a ver y qué tengo en este Pues sí, momento, qué sí es lo que trasciende. ya reconozco como un Trasciende ella la que se recurso quiere y ir, eso no es lo tanto que comienzo a quieran utilizar, de quedar. manera que el sentido adaptativo de cada una de estas experiencias también le aporta a mis recursos disponibles para ante nuevos eventos, ante nuevas Yo creo que va a dificultades, trascender, pues ya. llegar más Entonces, fortalecido. Y entonces ¿qué? eso se convierte también en algo muy valioso de entender de estos Rebolar. recursos, ¿cierto? Así es. Cierto. ¿Tú qué dices, Moni? Cierto, pues obviamente las herramientas aquí afuera, allá afuera son diversas y obviamente va a depender mucho de hasta dónde yo me quiero mover, a dónde quiero buscar esa moneda y desde dónde la quiero encontrar, ¿no? Que es una experiencia que tú nos Sí, compartes porque realmente desde, no, para obviamente, ellos sobre todo, no la estás cuestión de la muriendo. ceguera Ellos es y energía que que a sigue veces, trascendiendo incluso a los que otro podemos lado ver, con otro grupo, también a otra queremos persona. mantenernos buscando el O objeto en el renace, mismo o sea, lugar, no puedes cuando decir tenemos morir que porque no movernos murió, del realmente sitio no dejó para poder empezar a para sanar ellos. A esa nosotros sí, herida que en el estamos cuerpo físico, en el eh, plano físico, pues sanando en este momento, deja ¿no? de Esa vivir, herida que nos está doliendo y que no encontramos el cómo poder creo volar. mitigar ese dolor. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar, ya el hecho el que nos estén escuchando, ya el hecho el que estén buscando alternativas, ya sea como lo mencionábamos, la terapia, tantas terapias que hemos mencionado, la yoga de la risa, la ocupacional, la lectura, la escritura, todos esos recursos que pues de momento no tenemos claros, pero que ya al hacer este botiquín decimos, ok, pues yo ya intenté, ya lloré, Ajá. ya siento que ya me desahogué lo suficiente, ¿qué sigue para mí para sanar este proceso? Yo creo que hemos enriquecido ese botiquín para, pues obviamente tener opciones que a lo mejor ahorita ustedes no lograban ver y que nosotros pues finalmente somos un recurso más. Queremos darles esa opción más, ese Ok. plus a ese botiquín para que puedan pasar este proceso de manera más rápida, ¿Alas? amigable y pues obviamente lo ideal es estar Ah, en una armonía total con nosotros mismos, que ese es el objetivo de este algo así. programa. Sí, ahorita que mencionas eh, de pasar más rápido esta experiencia, a veces en mi vida me funcionó mucho tiempo, porque así lo usé como un recurso, de vivir las experiencias más rápido. Y eso yo decía, next, siguiente página. Vivía el dolor, lo atravesaba, lo abrazaba y next. Todo el tiempo era de next. Y eso, bueno, también es un recurso que después, conforme fui ampliando ese abanico de opciones,
me di cuenta que también poderme quedar sin tener que acelerar el proceso Es que de sí, esa pérdida, es de como ese ellos hablan. apego, Estoy hablando o con sea que no había que hacer una es, intervención es como ellos personal, hablan, pues. decir, lo quiero hacer rápido o lo quiero hacer lento. Es como si le quitara el tiempo a esa experiencia Sí, sí. y dejar que suceda Voy a poner a lo que cargar mi tenga que celular y suceder. hablarte porque se baja de volada ya. De los 20 En que la tengo ya tiene medida 10 en que o permito que menos. suceda lo que tenga que suceder, Para me cualquier cosa dejo de me pelear con las dices un grito. emociones. Sí, yo de Entonces, todas maneras te voy a estar marcando. incorporar esta posibilidad para el botiquín Cualquier parece cosa. algo Sí, ahí subjetivo sí porque no trabajo. es tan fácil entender esta idea de Cualquier dejar cosa que nos estamos suceda lo que comunicando. tenga que suceder. Normalmente estamos Tú acostumbrados como a tranquila. controlar No, pues tú nuestras estás más experiencias tranquila y que todos. queremos que sucedan de determinada forma. Pero cuando en ese abanico de opciones abrimos la posibilidad de que, bueno, normalmente he ido en resistencia, he ido en contracorriente, he ido contra marea y me he dado Sí, cuenta que no funciona, porque cuando enfrento la adversidad de ese corazón ok. roto Sí, aquí voy a estar. y yo le digo next, A next, ver si no te next, contesto como hace rato que no pues ¿qué contesté y terminé pasa? hablando con alguien de American Pues Express. justamente ¿Qué es, chingos me habló? ¿qué tal Aquí les si contesté. dejo Me que llegaron las dos llamadas al mismo tenga tiempo y que contesté la otra en vez de la tuya. el tiempo que tenga que ser, que sea? Sí, No sé si es largo o aquí te si es voy. corto, simplemente es Ey, darme la oportunidad de sentir lo que tenga que sentir en ese momento. Eso también es parte de ese abanico de opciones. Genial. Con eso es con lo que tú cerrarías esta aportación del día de hoy, Adrián. Sí, obviamente, pues no dejando de tomar en cuenta que cada persona va a encontrar la mejor forma de resolver, de gestionar, pero sí invitaría a que no, es un darse cuenta de cómo actúo, desde qué lugar actúo y cómo me enredo. Es un observarse, un sentir y conforme lo que le vaya usando le va sirviendo, pues adelante. A mí ahorita, en esta etapa de mi vida, me funciona esa parte de dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero bueno, ya hemos explicado que cada quien tiene su propia manera de gestionar las emociones. Y como hace rato les mencioné, a lo largo de todos estos años, pues he usado diferentes formas. Yo creo que lo importante es abrir ese abanico de posibilidades y ver cuál le viene mejor a cada quien. Entre más amplio sea nuestro abanico de opciones, más posibilidades tenemos de enfrentar ese corazón roto. Gracias. Sí, Listo, ¿verdad? perfecto. Moni, Pues ya, únicamente para despedirnos, me había tenido aquí un problema técnico, pero ya nada más regresamos para agradecer, obviamente, la asistencia de todos los que nos compartieron mensajes, gracias a los que también nos comparten el agradecimiento por los tips que dieron y obviamente porque lo sacamos de alguna duda que tenían. Y pues como siempre, invitarlos a que cada viernes de 12 a 2 nos encuentran en Starlight Radio con los programas de encuentros y desencuentros. Armando, muchísimas gracias. Adrián, muy buenas tardes. muchas gracias a todos, gracias a Logan en cabina. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.